nuevamente aquí en preparación de clase, cálculo diferencial, tarea tema 2 de cálculo diferencial. El B, el que tiene x más 2 sobre la raíz. Sí, ese. Sí. Muy bien. Es una Vamos a ver, materia. muchachos. X más 2 sobre la raíz de 5x más 2. Permítanme, déjenme ponerlo aquí para explicarlo. Sería para una ecuación. X más 2. Bueno, f de x es igual a la fracción de x más 2 sobre 5x más 2. X más 2 sobre la raíz de 5x más 2. Muy bien. Recuerden que para graficar, pues esto lo podemos graficar en el GeoGebra, no hay ningún problema. Pero si antes queremos hacer un análisis del dominio, muchachos, pues lo único que necesitamos cuidar de este tipo de funciones, ¿qué es, muchachos? ¿Qué se tiene que cuidar como primer principio aquí? Que el denominador sea mayor que 0. Muy bien. Más bien que sea diferente de 0. Primero debemos cuidar eso. Sería Lo mayor voy a porque escribir. no podemos incluir números negativos. Sí, es correcto, pero Okay. vamos como quitándole las plumas al pollo poco a poquito, así por paso para ir comprendiendo lo que vamos a hacer. Eso sería lo primero, es decir, esta partecita que tenemos aquí va a ser diferente de 0. Diferente de 0, ¿cuál es este? Va a ser diferente de 0. Eso sería lo primero que necesitamos entender, porque es un cociente. Hasta aquí, muchachos, no sé si tengan duda. Pero que no, como es raíz y está abajo, queda solamente mayor que 0. Ah, sí. Pero recuerden que vamos a ir por pasos para comprender. Después, sí, muchachos. Entonces, esta parte de adentro, pues solo puede darse para un radical cuadrado o la raíz cuadrada, solo puede darse cuando esto es mayor que 0. Mayor que 0 o igual a 0. Sin embargo, por el primer aspecto que acabamos de mencionar, no puede ser 0.
por lo tanto, incluyendo el primer aspecto, no puede ser momento para poder entender. Y entonces, pues ya nada más indicamos esta parte, muchachos. Esta partecita de aquí, pues la trabajamos y ya sabemos que es una desigualdad de las más simples que podemos resolver. Son las primeras, las más sencillas. Si está el 2 sumando, lo paso como Restando. restando. Desaparezco de aquí. Y el 5 que multiplica la X, ¿cómo lo paso? Dividiendo. Dividiendo. Y listo, muchachos, se acabó. Esto se acabó. Sería el 5 y me queda la X aquí. Entonces quiere decir que este radical solamente es válido para números mayores que menos 2/5. Entonces el dominio cuando X cumple esto. Entre coma, es decir, el dominio es igual a todo a X que se encuentra dentro de los números reales y que cumple la condición o tal que, o repito, que cumple la condición de que sucede esto, de que X es mayor que menos 2/5. Listo, muchachos, eso sería. O la otra forma de escribir también, recuerden que sería pues mencionar un intervalo abierto. Bueno, en realidad va a ser este. Sería desde menos 2/5 coma hasta infinito. Listo. Esto sería. No sé si esa era tu duda. Se me olvidó tu nombre. La persona que preguntó. Pero ¿cómo quedaría la imagen? Oh, la imagen. Recuerda que para la imagen es más recomendable graficar. Entonces aquí
a dividir números positivos entre números positivos, pues siempre va a ser positivo. Es decir, siempre va a estar acá arriba, no va a ser parte negativa. Eso es del análisis de la misma función. Recuerden que el más pequeño, si es negativo, hay un intervalo de negativos. Hay un intervalo de negativos, de números negativos, pero como este número 2 es más grande que ese intervalo de negativos, pues siempre me va a regresar un número positivo en el numerador. Y como el radical, lo que acaban de mencionar, también siempre va a utilizar números positivos, pues lo más seguro es que sea positivo entre positivo, siempre va a ser positivo. Entonces esta está definida solamente en la parte superior del eje del plano cartesiano. Esto nos garantiza, este análisis nos garantiza que no baja. ¿Cuál es el punto más bajo? Pues es el que necesitamos calcular aquí. Pero bueno, déjenme ver nada más para que vean, la gráfica sigue esta parte. Por mucho que le dan, pues sigue esta parte. Aquí se desploma y después tiene un crecimiento muy lento. Sin embargo, vamos a hacer el análisis sobre cuál sería el punto más bajo, al menos visual. Miren, aquí pues yo creo la misma gráfica, déjenme ver si herramientas, aquí está. Voy a tomar este valor. A ver qué hice que cambió. Ya me quitó los valores, muchachos, que tenía. Pero bueno, lo voy a poner por aquí. Que parece ser la parte más baja. Voy a colocar esta parte. Lo coloco por aquí. Y entonces, pues ya acá me dice más o menos la altura, que es 1.13. Y de 1.13 hasta infinito se va a ir. Esa sería la imagen. Desde 1.13, desde 1.13 hasta infinito. Sí, Mora Cruz. ¿O quién fue quien preguntó, muchachos? Sí, gracias. Sí, sería hacer ese análisis. Más adelante vamos a utilizar la derivada y su aplicación y vamos a saber exactamente cuál es ese valor, porque es cuando nosotros comenzamos a utilizar ya la derivada para sacar máximos y mínimos. Es decir, poder hacer este cálculo que tenemos aquí, poder calcular el valor más bajo de esto. Por ahora solamente lo hacemos visual para entender. Muy bien. Entonces avanzamos, muchachos. Avanzamos con nuestro trabajo. Es este. Ya hicimos el análisis del dominio de la imagen y los valores gráficos. Listo. ¿Alguna otra duda sobre funciones escalonadas, muchachos? Las funciones escalonadas en su área, muchachos, de mecatrónica son muy utilizadas porque aquí se utilizan mucho para la parte de electrónica. Por ejemplo, si prendemos un motor o si está apagado, 0 y 1 en cierto valor, o si mandamos una señal o no la mandamos. Es muy utilizada esta parte de funciones escalonadas para electrónica.
Profe, ahí por ejemplo, esa función escalonada que tiene ahí sería la que está representada con la gráfica que tiene al lado. Así es. Esta. Y su dominio sería, ahí está, el menos 3 y coma 10. Sí, así es. Solamente va de -3 hasta 10. Como solamente está definido en esta parte, pues aquí sí no podemos hablar más porque es solamente lo que está definido. Y el x más 2, que está al principio, abajo, pues del 3 sería como que x vale a 1. Es esta gráfica. Ok. Es que por eso se llaman funciones escalonadas, porque en una parte están definidas con una forma que sería esta azul. Y en otra parte están definidas con otra forma, que sería x más 2. ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. Entonces avanzamos, muchachos. Vamos a avanzar con esto. Nada más les repito, si entiendan esta parte, si tienen dudas, sí pregunten. Otra duda. Por ejemplo, Sí. en las funciones escalonadas se pueden llegar hasta 3 funciones escalonadas y sacar el dominio de las 3. Sí, así es. Se puede llegar hasta 4 o 5 funciones, más funciones. En realidad, Y de esas 4 se Sí. saca un dominio. Así es. Déjame agarrar una de la web así rápido para Cada una analizarla tiene así su como dominio, ¿no, un... profe? ¿Mande? Cada una tendría su dominio porque son como gráficas en sí diferentes. O sea, están en el mismo plano, pero cada una representa una gráfica, ¿no? Un intervalo. O se agarraría un dominio general. Sería general. Es un dominio general, muchachos. Desde menos x hasta más x. Estamos, por ejemplo, por ejemplo, ese dominio. Si observan, el dominio no es unitario, es un dominio general que estamos dando para esta parte. La primera tiene su dominio solamente de -3 a 0, eso ya no lo está indicando. La segunda tiene de 0 a 10, pero la función escalonada se compone de las dos. Por lo tanto, tengo que dar un dominio para las dos funciones. Y por la observación que tenemos, que aquí este es continuo, pues podemos decir que es desde -3 hasta 10. Pero cambiaría mucho si aquí en vez de eso yo escribiera esta parte. ¿Qué sucede ahí, muchachos? ¿Qué creen que suceda ahí, muchachos? Que ya no toca x, sino se dividen. Porque es menor, así que no puede estar en 0. Muy bien, entonces el dominio ya no sería ese para esa función. Déjenme ver que no encuentro ninguna otra aquí en imágenes, a ver si aparece alguna que sea de 3 o de 4. Entonces, si fuera así, ¿cuál sería su dominio? Ahorita lo indico. Déjenme copiar esta imagen para mostrarles, aparte y para analizar otra así que nos sea de ¿cómo se llama? De apoyo, que nos sirva de apoyo. Voy a ponerla aquí abajo, la otra imagen que estoy copiando del internet. Miren, si esto fuera así, ya no sería esto en esta parte. Yo tendría que llegar aquí hasta el 0. Y el 0 ya no sería este tipo de situación. Yo tendría que poner abierto. Desde -3 hasta 0 abierto, unión. Aquí tengo que poner una unión. Otra vez, desde 0, hasta 10. Y el 10, como es cerrado, pues ya puedo ponerlo en esta forma. Observen que ya cambió el dominio de como teníamos antes.
con el hecho de dejar abiertas estas dos partes. ¿Sí, muchachos? Pero ahí, por ejemplo, serían los dos dominios combinados, ¿no? Sí, para que te den un dominio general para tu función. Oh, ya. Oh, ya. Bueno, gracias. Muy bien. Chávez, ¿te quedó esto claro? Sí, ya, profe, gracias. Muy bien. Entonces avanzamos, muchachos. Les comentaba que bajé una imagen del internet. Es miren, este es dice aquí que es un interruptor normalmente abierto y se compone de una función escalón unitario. Esa función escalón unitario pues tiene estas definiciones. Tiene cómo está expresada la forma de la gráfica. Dice que es un infinito, luego que es un cero y luego que no existe nada. Y bueno, en esta forma va a utilizar estas situaciones. Estas son como las definiciones del dominio. Dice que tendrá que ser mayor que cero y por lo tanto el tiempo tendría que ser esta primer señal. Después de que el tiempo es mayor que 10, va a aparecer este cero. Y después, más bien cuando el tiempo sea igual a 10, no aparece nada. O está esta parte que tiene aquí, NA. Y entonces aquí está la gráfica. Observen que representa el infinito con esta línea. Hasta llegar al 10, porque dice que antes del 10. Entonces va avanzando desde menos infinito. Pero si es un interruptor, pues es un tiempo real. Entonces se inicia del 0 y termina hasta 10 horas o 10 segundos, dependiendo que esté trabajando. Cuando el tiempo es igual a 10, dice que no ocurre nada. Por eso está esta caída. Y después, cuando el tiempo es mayor que 10, dice que está apagado o que vale 0. Entonces pone la gráfica sobre el 0. Entonces, yo les comento, estas funciones escalonadas son muy utilizadas para electrónica. Sí, y más adelante, pues ustedes en sus clases obviamente van a enseñarse a representarlas, a trabajarlas. Por ahora nosotros pues nos toca analizar esa parte, que son funciones, cómo se componen, cómo podemos encontrar sus dominios y cómo podemos escribirlas. ¿Hasta aquí dudas, muchachos? Si la gráfica así en GeoGebra sale igual, así con la recta hacia abajo, o sale con una curva. No, sale sin la recta hacia abajo, no te va a graficar ese espacio. Ok. Esta quizás ya fue aplicada en otro software o la hicieron a mano, no sé. Muy bien, entonces avanzamos, muchachos. Si no tienen más dudas de funciones escalonadas, vamos a continuar con la operación de funciones, que sería el siguiente tema. Operación de funciones, como lo es la suma, la resta, la multiplicación, la división y la composición. Les pedí que investigaran esta parte. ¿Qué me pueden comentar acerca de la suma y la resta? ¿Qué sucede, muchachos? Con la suma y la resta, ¿qué pasa? ¿Puedo sumar todos los tipos de funciones? Pues yo encontré que la adición, sean f y g, dos funciones de variable real,
definidas por un mismo intervalo se llama suma de ambas funciones y se representa por f más g. Muy bien. Podemos sumar funciones, muchachos, siempre y cuando sean que estén dentro de la misma clasificación. Es decir, si yo tengo una función, voy a escribir, yo creo, unas 3 funciones, muchachos, y f de x igual a 3 más 5x, por ejemplo. Voy a escribir otra función, ¿qué será? Un mismo polinomio, pero quizás de grado 2 y 3, f de x. Bueno, en este caso ya sería g de x, que es otra función. Para estar de acuerdo a lo que acaba de mencionar su compañera, que sería x al cuadrado más 3x al cubo. Y voy a poner otra función que sería, aquí ya cambio, ahora ya cambio, por ejemplo, a una exponencial, fg h de x, que va a ser igual a una exponencial, y voy a utilizar la más básica, la de e a la x. Y después voy a utilizar otra función que será una trigonométrica, muchachos. Sí, una trigonométrica. Incluso de una vez vamos a poner la logarítmica. HI va a ser la función I de X. Bueno, esta la voy a poner mayúscula. I de X igual a un coseno de X. Coseno de X. Y por último, yo creo con esas, muchachos, para no escribir tantas. Este tipo de funciones, muchachos, nosotros las podemos sumar. Podemos sumar esta con esta, o esta con la exponencial, o esta con la coseno, o con la logarítmica. ¿Sí? Las podemos sumar con todas. Se pueden sumar y se pueden restar. Se pueden sumar y se pueden unir cuando son de la misma clasificación, como polinomio con polinomio. Pero si no son de la misma clasificación, como este polinomio con esta exponencial, pues lo único que puedo hacer es dejarlas indicadas, dejar indicada la operación. Por ejemplo, si yo escribo f de x, bueno, voy a poner f más g. ¿A qué es igual? Pues a que yo escriba 3 más 5x más la función g de x, que sería x al cuadrado, más 3x al cubo. Y listo. Observen que la función f de x más g de x, muchachos, me regresó otra función y en realidad lo que hizo fue componerme un polinomio de grado 3. Sin embargo, si yo quiero sumar o restar, sí, aquí las puedo sumar o restar, muchachos. Incluso yo creo, para aprovechar, le pongo más menos, que se pueden sumar, restar. Esta es la primera función, entonces la segunda parte sería aquí, más menos, ya dependiendo de esta parte. O sumo todo o resto, ya dependiendo si puedo hacer suma o resta. Pero vamos a ver lo que es la f de x. Más la I de x. ¿Qué podría hacer aquí, muchachos? Pues aquí no puedo hacer mucho, muchachos. En realidad no me va a generar un polinomio como el que me genera aquí. Lo único que puedo hacer es escribir así como está y dejar indicado 3 más 5x más c a la x.
¿Qué es lo que podría hacer, muchachos? Ya sea que sume o que reste. También aquí puede ser suma o resta. Y es lo que menciona su compañera. Si voy a sumar funciones de la misma clasificación, pues me van a regresar algo de la misma clasificación. Si no son de la misma clasificación, pues solamente podré indicar que voy a sumar o que voy a restar. Pero se pueden hacer las operaciones de suma y resta entre todas las clasificaciones. No importa que solamente dejemos indicado. Hasta aquí no sé si tengan duda, muchachos. ¿No, muchachos? ¿Todo bien? Hasta ahorita, profe. Muy bien. Pero ¿qué pasa con la multiplicación, muchachos? ¿Se puede hacer? Si son de los mismos, ¿sí, no? O también se pueden hacer con diferentes expresiones. ¿Qué encontraron ustedes, muchachos? Era un trabajo de investigación. En multiplicación. Sí. Yo encontré que, bueno, dice que sean f y g dos funciones de variable real definidas por un mismo intervalo, se llama multiplicación o producto de una función de f y g. Y ya luego me da una definición de cómo sería. Muy bien, pero la pregunta es si se pueden multiplicar todo tipo de funciones o no. No, muchachos, no hicieron la tarea. Pues la, la multiplicación, siento que solo sí se puede multiplicar, pero por dominio. Se podrá Sí, multiplicar por dominio. sí se pueden multiplicar, muchachos. Ustedes pueden multiplicar un polinomio por otro polinomio y obviamente va a aumentar el grado del polinomio. O lo pueden dividir y pues va a disminuir el grado del polinomio. Cuando son diferentes clasificaciones, pues pasa lo mismo que aquí, se indica nada más. Podemos hacer, por ejemplo, f de x multiplicado con y de x. Y ya observé que tengo un error. Aquí es h de x. F de x multiplicado por y de x. Le voy a poner el símbolo de multiplicación, que sería este, que estamos multiplicando esta parte. Entonces prácticamente esto me conviene ponerlo en un paréntesis para indicar que voy a multiplicar con otra función que no es de la misma clasificación. En este caso sería con el coseno de x. Y el resultado
pues lo podemos ver porque nos quedaría 3 coseno de x más 5x coseno de x. ¿Sí, muchachos? Esto sería algo así como multiplicar funciones de diferente clasificación. Y por Entonces ejemplo, también se puede. si lo hiciera con la h, sería 3 exponente x. Así es. Ok. Más 5x exponente x. Ok. Y lo que sí sería más como indicativo también sería la división, muchachos. Si dividimos entre funciones de diferente clasificación, pues lo único que tendríamos que hacer es, voy a tomar toda esta parte. Y yo creo mejor pongo el cociente, ¿verdad? Como tal. ¿Qué sería esto? Y nos quedaría pues aquí algo diferente. Bueno, voy a poner aquí esto sobre esto. 5x sobre coseno de x. Quedaría así en esa forma, muchachos. Ahora sí que solamente es indicativo. Pero se puede. Se puede tanto multiplicar como dividir, como sumar, como restar. Obviamente, si son de la misma clasificación, pues se podrá hacer. Aquí ya sabemos que si queremos dividir, por ejemplo, g de x entre f de x, pues es cuidar cuántas veces cabe este polinomio en este. Realizamos la operación que realizamos en cálculo de las asíntotas oblicuas, una división normal y nos da ese resultado. Cuando son diferentes es cuando solamente quizás nos toque indicar. ¿Comentarios aquí, muchachos? ¿Dudas? ¿No? Vamos a pasar. Profe, ¿Eh? y ahí sería, ahí el signo es positivo porque ahí, o sea, si fuera, ¿dónde tendría que estar el signo negativo para que el resultado fuera negativo? En cualquier término puede estar. ¿Podría repetirme otra vez, Pérez, por favor? ¿Dónde Perdón, tendría que hermano. estar, por ejemplo, para que el resultado fuese negativo? ¿Dónde tendría que estar el signo negativo? ¿En qué parte de la operación? Recuerda que eso ya lo... Bueno, eso es parte del álgebra. El álgebra te dice que tú puedes operar el signo de arriba con el signo de abajo. Entonces, si tú quisieras una parte negativa, hay varias combinaciones que puedes hacer. Por ejemplo, el numerador puede ser positivo y el denominador negativo, y no sucede nada si dejas el signo al inicio. Más entre menos sería menos y tu resultado sería negativo. O también puede ser que sea negativo tu numerador y tu denominador positivo. ¿Sí?
Cualquiera de las dos combinaciones que puedas hacer y te da negativo. Gracias, profe. Muy bien. ¿Alguna otra duda, muchachos? Muy bien. Si no hay dudas, vamos a pasar al siguiente tema, que es la composición de funciones. La composición de funciones, muchachos, ¿cómo se da? ¿Qué encontraron? Porque es una operación nueva a la que habíamos utilizado siempre. Sabemos sumar, sabemos restar, multiplicar, dividir, incluso sacar radicales o exponentes, pero ahora nos aparece algo nuevo que se llama composición. ¿A qué hace referencia? Pues dice que dos funciones se juntan para producir un resultado, como por ejemplo cuando f actúa sobre x para producir f de x. Ah, muy bien. Muy bien, Chávez. En ese aspecto es lo que hace, muchachos. Miren, supongamos que tenemos nuestra función. Voy a dejar las mismas funciones que estoy trabajando. Voy a agarrarme esta función primero. ¿Están de acuerdo que esta es una función, muchachos? Y voy a poner una función aparte. Aquí voy a poner una g. Otra función g, pero ya no la que tenía, sino ahora otra función. G de x, que es igual. Le voy a poner el 5. ¿Están de acuerdo que ambas son funciones, muchachos? Sí, ¿O no son funciones? sí son. Sí son funciones. Una es un polinomio de grado 1, perdón, de grado 0, y una es un polinomio de grado 1. Entonces la composición de funciones viene en la siguiente forma. Se expresa como f seguida de g de x. Más bien, es g seguida de f de x, pero aquí creo que esta parte sí debe de traer algo para composición. Sí, aquí está, miren. No, esto está arriba, es como de grados. Tiene que estar en el centro. ¿Dónde estará? No, creo que no va a tener para composición, muchachos, aquí. Pero sí, este está arriba y este está abajo. Debe ser este. Yo creo trae esto, pero es una ruedita en realidad en el centro, muchachos. Es la composición de f de g de x. ¿Y qué es lo que quiere decir eso, muchachos? Quiere decir que vamos a sustituir la g de x en la f. Es decir, donde aparezca una x en f, ahí vamos a sustituir lo que tiene g. Por ejemplo, mi f tiene 3, ahí no puedo sustituir nada porque no tiene dónde sustituirse. Sin embargo, en el segundo término tiene 5x. Y en 5x lo que voy a hacer es sustituir la función que estoy indicando aquí. En este caso sería la g de x. Y de esa forma, muchachos, pues ya nada más estoy indicando lo que voy a hacer. Realizo la operación 3 más 5 por el valor de g de x, que en este caso también es 5. Y listo, muchachos. Esta operación, si se puede resolver, se resuelve. En este caso se puede. Me quedaría 3 más 5 por 5, 25, que en total me daría un resultado de 28. Y ya estoy componiendo f y g, muchachos. Es la composición entre f y g. Por ejemplo, lo que hace ahí es que la función mayor, que sería f,
bueno, la función menor que sería g sustituye o se implementa con la x, que sería la función de f, la x de f. Así es. También se expresa en la siguiente forma. También se expresa y quizás esta forma sea más visible porque aquí nos ayuda mucho. Caray, aquí me... sí, ¿no? Así. También se expresa así, muchachos, f de g de x. O en esta forma. Y aquí, pues, creo que se ve más claramente que donde aparece x de mi f, voy a sustituir el valor de g, que fue lo que hicimos aquí. ¿Sí, muchachos? Y entonces esta composición es, ya sería interesante, por ejemplo, si vamos a realizar la composición. A ver si me pueden ir indicando aquí cómo sería la composición de F, pero ya no con G, vamos a utilizar la I. FG era H. La H, muchachos. Y la H es la que tenemos acá. Regresamos para ver quién es la H. La H es la exponencial. ¿Cómo quedaría esta composición? Sería 3 más 5, paréntesis, Paréntesis, muy bien. Aquí va la expon H de X. ajá, y ahí va la x, se cierra el paréntesis. Ah, bueno, sería igual. Ajá, 3 más. más 5, paréntesis, Ajá. exponente x por 5. Listo. O lo que sería lo mismo, 3 más 5 exponente e a la X. ¿Cierto, muchachos? Sí. Sí. Y entonces observen que esto también lo podemos también realizar, para este caso, podemos realizar también la composición inversa. Miren, podemos realizar aquí la H y aquí la F. Entonces sería H y F. ¿Cómo quedaría, muchachos? E elevado a 5x más 3. Dejen poner, no me va a elevar todo, entonces mejor lo utilizo desde acá. E elevado a la 5x, perdón, a la 3 más 5x. ¿Cierto, muchachos? Ah, pero ahí también se pondría la x, ¿no? La x original. No, porque recuerda que donde aparece x es donde vamos a poner el paréntesis. Es decir, si vamos haciéndolo por pasos, aquí sería f de x. Ah, ya se sustituye. Donde Ok, está la está bien. X es donde se sustituye. Y esto sería igual a lo que habíamos mencionado. Déjenme copiar. Ahora ya sustituimos. F, que F equivale a 3x. A 3 más 5x.
Hasta aquí, muchachos, ¿cierto? Sí. Y entonces, estas exponenciales tienen alguna propiedad interesante, muchachos, que dicen que puedo separar al exponente 3 más al exponente siguiente, en este caso que sería 5x. Esta es una propiedad que tienen las exponenciales e a la a más menos b. Utiliza esto. Es una propiedad de las funciones exponenciales. Y esa sería la composición entre h y f de x. A ver, ustedes resuelvan la siguiente composición, muchachos. Bueno, en realidad van a ser dos. Y la otra. Listo, muchachos. A ver, resuelvan esta por si alguien tiene alguna duda. Poderle aclarar la duda de composición de funciones. ¿Cuánto valía ahí, profe? Y vale coseno de x. Déjenme traer las funciones. Y entonces yo creo de una vez otra composición. Una última composición. Con esta g que tengo aquí. Listo. Adelante, muchachos. O para que surjan dudas y se puedan resolver. Profe, una pregunta. ¿Cuál sería la pregunta? Por ejemplo, en la última que puso G, la X se dejaría al cuadrado. O sea, se sustituiría lo que está en H, pero lo de H se subiría al cuadrado. Así es. Ok, gracias. Entonces creo que ya.
Aparte de su compañero Correa, ¿quién más terminó? Todavía les doy más tiempo, muchachos. Yo ya Yo. terminé también. Yo ya terminé. Yo también, profe. Muy bien, entonces, muchachos, pues ya la mayoría terminó. Vamos a ver. Solo comprueben que los resultados son correctos, los voy a escribir. I de X, pues no tiene, H de I de X, pues no tiene mucha, sería E exponente coseno de X. Quedaría así en esta forma. Al revés, pues sería coseno de E a la X. ¿Sí? Y esta, pues, nos quedaría como es GH. H es la exponencial, me quedaría E a la 2X más 3 veces E a la 3X. No sé si todos tienen el resultado. En la última, Revisen en qué profe. fallaron o cuál es la duda. Se me cortó tantito la voz de aquí. Sí, Hernández. En la última yo diferí porque, o sea, sí tengo E elevado a la 2, pero la X, ¿por qué se pondría ahí? Se pondría por la H de X aún. O sea, se supone que se sustituye, ¿no? Donde está la X, entonces se queda se pone la E en vez de la X y se queda con el exponente a la 2, pero la X, ¿por qué se quedaría? Ah, mira, esto es en esta forma. Escribes tu paréntesis, escribes tu E la tienes a la 2, perdón, a la X, y esto aquí te dice que está elevado al cuadrado. ¿Cierto? Que sería esta parte. Luego tienes más, otra vez tu paréntesis, un 3, y luego tu paréntesis porque está la X. Entonces tendrías la E a la X, y esto estaría elevado a la 3. ¿Cierto? Muy bien. Ahora aplica la regla de los exponentes. Recuerda que si tienes un exponente elevado a otro exponente, se multiplican. Entonces te quedaría X por 2 o 2X, que es lo que tengo aquí. Y en esta parte también aplica la regla de los exponentes, que es, si ya tengo algo elevado y lo vuelvo a elevar, pues solamente multiplico los exponentes. Sería 3X, que es esto que tengo aquí. Profe, ¿en qué caso se sumaban? Cuando es la misma base, ¿no? Pero ahí, o sea, no tiene que haber un paréntesis para que se sume, porque ahí se está elevando un exponente a otro. Como en este caso que mencionas aquí. Sí, más o menos. O esto es que puedes, si tienes esta forma y tienes esta base, pues puedes hacer esto. Pero no, cuando tú elevas un exponente a otra potencia, se multiplica. Es una regla. Son reglas básicas del álgebra. Y también obviamente las cumplen estas funciones. Pero si llegaron aquí es correcto, muchachos. Ya nada más quizás que recuerden cómo hacer esta última operación que les da este resultado de acá. ¿Sí? Profe, gracias. Muy bien. ¿Alguien más, muchachos, que haya tenido una
¿Duda que no haya salido su resultado como es? Rivera Sánchez, ¿qué nos comentas? No hay duda. Muy bien. Bueno, si no hay duda en composición, muchachos, pues avanzamos. Avanzamos. Ya abarcamos composición de funciones. Vamos a pasar a las funciones inversas. ¿Qué encontraron de funciones inversas, muchachos? Pues encontré que se llama función inversa o recíproca de f a otra función f a la menos 1, que cumple que si f por a es igual a b, entonces f a la menos 1 por b es igual a a. Muy bien. A ver, déjame insertar. Si f de a... Ajá. Sí, de hecho sería si f de a es igual a b, entonces f de menos 1 de b sería igual a a. Entonces, f a la menos 1 de b es igual a A. Muy bien. Esto es interesante, esto es correcto, muchachos. La función inversa, pues es la que me regresa. Si yo con una función llego a b, cuando le aplico una función a b y que me regrese a A, quiero decir que estoy trabajando de funciones inversas. De funciones inversas. Ejemplo de esto es muy importante. Ejemplo, si yo tengo f de x, déjenme traer estas funciones aquí. No las voy a usar todas, pero algunas de ellas. Voy a usar dos, yo creo. Uso dos. F de x igual a e a la x. Vamos a usar estas dos funciones, muchachos. Por ejemplo, para entender, vamos a dar un ejemplo numérico. Vamos a dar un ejemplo numérico y después ya trabajamos un poquito con la parte teórica. Por ejemplo, muchachos, si yo tengo f de 0, quiere decir que voy a sustituir el 0 aquí en la x. Y y a la 0 en su calculadora, revísenlos, les va a dar un 1. ¿Ya revisaron que sí sea cierto lo que les mencioné? Sí, profe. Muy bien. Entonces vamos a ver ahora esta función logaritmo. Si yo le pongo logaritmo natural de 1 o que x valga 1, pues este resultado me va a regresar 0. Revisen en su calculadora e indíquenme. Sí, está bien. Muy bien. Entonces, esto está cumpliendo esto que nos acaba de indicar su compañera. Quiere decir que la función e es inversa a la función logaritmo o al revés. La función logaritmo es inversa a la función e.
Y si nos vamos un poquito más allá, muchachos, pues esto ya tiene que ver con lo que es inyectividad, biyectividad, ¿sí? Para que existan las funciones inversas. Si las funciones son inyectivas, tienen inversa. Si no son inyectivas, no tienen inversa. Entonces, pues eso ya es como profundizar un poco más. Sin embargo, muchachos, con esto podemos darnos cuenta. ¿Y cómo podemos aplicar esta parte? También viene la otra parte que acabamos de ver, la composición. Esto también se puede probar con composición, una función inversa. Insertar, ecuación. Para que dos funciones sean inversas, f de g de x tiene que darme x. O algunos textos escriben la identidad. Yo voy a escribir x. Bueno, voy a escribir los dos. ¿Sí? Y se da de las dos formas, muchachos. G, F, X. Si yo aplico esta función y me regresa X, bueno, yo creo que quito la identidad. Mejor esa nada más se las comento para que se entienda. Si al aplicar esta función me regresa X, quiere decir que ambas funciones son inversas. Es la equivalencia de esto que tengo aquí. Entonces quiere decir, muchachos, que aquí tengo una función inversa. ¿Qué pasa si yo hago el complemento de f de g de x? Es decir, ¿cómo realizo esta composición, muchachos? Pues pongo mi exponencial y en mi exponencial, ¿qué le voy a poner? ¿Están de acuerdo que me queda en esta forma? Profe, ¿qué significa el in? Pulgada, ¿no? ln, ln. logaritmo natural. Ok. Observen que estoy componiendo estas dos, muchachos. Se multiplica por 0. Y el resultado de esto, si yo a un logaritmo le saco una exponencial, me regresa x. Ok, sí. Lo del 0 lo dije por lo de arriba, pero no, ya vi que es x. Ajá. Sí. Entonces, muchachos, cuando yo quiero despejar la x de un logaritmo, tengo que aplicarle su función inversa. ¿Cuál es? La función inversa de un logaritmo es la exponencial, ¿no? Muy bien. Entonces sería aplicar la forma contraria. Entonces ahora me dicen, a ver, voy a poner aquí h. Y aquí voy a poner, perdón. Esto es g y esto es f. Es decir, yo voy a poner el logaritmo natural de mi exponencial a la x. ¿Qué sucede aquí? Cuando yo saco un logaritmo a una exponencial, pues me va a regresar solamente la x. Y es la forma de despejar, muchachos. De estas dos, si yo tengo la x arriba y quiero despejarla, lo único que tengo que hacer es aplicarle un logaritmo. Si tengo un logaritmo y quiero despejar la x, lo único que tengo que hacer es aplicarle la exponencial. Y esas son las funciones inversas.
Por ejemplo, en la f, donde está la f es la función principal, si en el logaritmo sale x, ¿no sería e igual a x, exponente x? No, ¿verdad? No. Este fue como un ejemplo numérico y esto es en realidad ya un ejemplo genérico, general. Vamos a hacer este ejercicio, muchachos. Me van a despejar la x de las siguientes funciones: logaritmo natural, de esta ecuación y de la siguiente. Listo, muchachos. Despejen la x de estas ecuaciones.
¿Cómo van, muchachos? Profe, una pregunta. Sí. Por ejemplo, en la del logaritmo natural, en la primera, lo despejé tal cual como sé. No, creo que voy a estar mal, pero me salió logaritmo natural x es igual a 7 menos 1 logaritmo natural entre 3. No. No, ok. No, recuerda que aplica lo que estamos mencionando. Esto que está entre paréntesis se llama el argumento del logaritmo y forman una sola función. No puedes despejarlo así de fácil. No quiere decir que esto está multiplicando al logaritmo. No. Todo esto es una sola función. Entonces, para poder aplicar esto, necesitas esto que acabamos de ver. Una inversa Así es. con el exponencial. Así es. Entonces esas dos funciones se llevan. Sí. Oh, ya. Ok, está bien. Ya acabé. Muy bien, Luis Ángel. Esperamos un poquito. Profe, Sí. es que no sé si para obtener ese resultado primero hay que como que igualar a cero. Bueno, yo lo igualé a cero y me sale que es, pues yo, y bueno, al investigar me salió que primero que nada, para hacer una función inversa, pues tenés que hacer un cambio de variable. Entonces le puse que y es igual a e de x más 6 sobre 3. No sé si ese sea el resultado. No. No te va a quedar en esa forma. Ok.
¿Listo, muchachos? ¿Cómo van? Vilchi Sánchez, ¿cómo vas con tu trabajo? Todavía no termino. Profe, estoy algo confundida, pero entonces aquí Contreras, en el del logaritmo natural sí, sería ¿qué sucede ahí? elevado al logaritmo natural de 3x más 1. Así es, y ya de ahí comienzas a aplicar las propiedades. Pero recuerda que lo que haces en un lado lo tienes que hacer en el otro lado para que no se te altere. Por ejemplo, si en el primero, que sería el logaritmo natural a 3x más 1, ahí si despejamos la x, estaría menos un tercio. Y entonces sería logaritmo natural es a un tercio, menos un tercio. No, no, recuerda que lo que tienes que hacer es aplicarle la función inversa. Profe, Por eso la e se eleva al logaritmo natural de 3x más 1, ¿no? Así es, pero eso es en la parte izquierda. También lo tienes Entonces, que hacer en la parte derecha, Chávez. entonces también va a multiplicar al 7. No, en la parte derecha te quedaría e a la 7. Bueno, vamos a resolver el primero. Ya ustedes resuelven el otro y luego les dejo más ejercicios. Miren, si estuviera sumando esto, pues le aplicaría una resta. Voy a iniciar con los pasos que vimos en el tema 1, por eso lo hicimos paso por paso, para que podamos entender. Tengo esta ecuación, muchachos. Para que esta ecuación yo pueda despejar esto, tengo que quitar este logaritmo que me está indicando aquí. Lo único que sé es que para la parte del logaritmo, pues su función inversa, es decir, si fuera una suma, su función inversa sería la resta. Si fuera una multiplicación, su función inversa sería una división. Entonces, yo sé que las funciones inversas de los logaritmos son las exponenciales. Entonces, aplico una exponencial aquí a este logaritmo. Pero como realicé una operación aquí, esa operación también la tengo que poner acá para que no se me altere.
Es como cuando agregábamos 5 unidades en la parte izquierda, pues vamos a agregarlas también en la parte derecha para que no se nos altere. Entonces aquí también tendría una exponencial que se la voy a aplicar a este número que tengo acá. Ese sería el primer paso, aplicar la función inversa en ambos lados para que no se altere mi ecuación. ¿Hasta ahí dudas? No, profe. Bueno, ahora como son funciones inversas, si yo a un logaritmo le aplico una exponencial, me deja solamente el argumento. Eso es lo que quiere decir esta parte que tengo aquí. Entonces quiere decir que aquí solamente me va a quedar, voy a agarrar esta parte. Quiere decir que en la parte izquierda solamente me va a quedar eso y en la parte de acá, pues sigue quedándome igual porque solamente aquí no le puedo, no tiene función inversa para que se cancele. Aquí me sigue quedando como e a la 7. Y de esta forma, observen que ya quité la función logaritmo y ya me quedé solamente con las x. Profe, ¿Dudas? entonces a lo que se entiende es que cuando ya le aplica su inverso, ya se elimina y solo queda lo del exponente x, ¿no? Que sería Así 3 es, más 1. lo que se llama argumento de la función. Ah, ya le entendí. Entonces, al momento de usted poner el exponente, automáticamente el logaritmo natural se anula con con la e y solo quedaría 3x más 1. Así es, así es. Por eso se llaman funciones inversas, porque nos regresan lo que tú nos leíste, Chávez. Nos regresan esta parte. Entonces, de aquí ya podemos despejar, muchachos. Ya usamos la parte más sencilla, o igual si queremos entender esto que acabamos de hacer, está este 1 sumando, ¿cuál es su inverso? Restando. Restando. Y se hace en ambos lados. Lo voy a hacer en ambos lados para que se entienda lo que estamos haciendo. Entonces aquí pasaría, le quito una unidad y esa unidad pues también la quito acá para que no se altere. Voy a poner en rojo para que distinguir lo que estamos haciendo. Listo. Y entonces eso ya nos lleva a que nuestra ecuación tenga la siguiente forma. Nos lleva a que nuestra ecuación solamente ahora se quede aquí. Déjenme copiar esto para no reescribir y escribir. Quitamos esto. Nos quedaría en esta forma. Ahora, muchachos, ¿cómo quitamos lo que Dividiendo. queríamos era solamente Pasa la... dividiendo. Muy bien. Entonces lo pongo acá. Pego. Aquí multiplico por su inverso o aplico la función inversa, que sería dividir entre el número, que sería en este caso el 3, y toda esta parte también la divido entre el número. Caray, ¿qué pasó? Me la borro. Entre 3. Y listo, muchachos, esto ya se terminó porque ahora lo que ocupamos ya, más bien ya hemos despejado. Quiere decir... Entonces, E vale E exponente al 7 menos 1 entre 3. Así es. Este sería el resultado.
de X. X vale esto. Y este de arriba obviamente es un número, muchachos. Si ustedes lo calculan, arriba es un número, nada más que es muy grande y pues vamos a dejarlo expresado así, pero en realidad es un número. Esto es un número. Y de esa forma hemos despejado, muchachos, de esa forma se utilizan las funciones inversas para despejar. Se utilizan las funciones inversas para despejar. Hemos despejado la X. Entonces acá pues ustedes hacen algo parecido. Luis Ángel, ¿te había salido el mismo resultado? Sí. Sí, el mismo. Muy bien, muchachos. Pues entonces ya el día viernes vemos las funciones implícitas, otro tipo de funciones. Y yo creo dentro de 8 días vamos a hacer el examen, muchachos, del tema 2. Entonces, hay que leer, hay que trabajar. Voy a subirles unos ejercicios de esto. No, yo creo hasta el viernes. Porque necesitamos, todavía nos faltan las funciones inversas de las funciones trigonométricas, que son muy importantes y muy utilizadas también. Recuerden, muchachos, nada más esto que está aquí no es una función separada del logaritmo. Logaritmo y eso es una sola función. Solo que a esto se le llama argumento de la función. Pero es una sola función. ¿Sí? Sí. Muy bien, muchachos, pues que tengan buena tarde, buen provecho y nos vemos la próxima clase. Profe, Ajá.